Listo. Pues bueno, estamos aquí con el doctor Ramón Satarain Cavada y la doctora María Lucía Barrón, ambos doctores en Ciencias de la Computación, para hablar sobre el libro que tienen publicado con nosotros, que es Sistemas Inteligentes aplicados a la Educación. Y pues bueno, para empezar un poco me gustaría preguntarles acerca de su trayectoria y qué es lo que los ha llevado a escribir este libro. Entonces, adelante, no sé si gustan presentarse y platicar un poco de ustedes. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, muy bien, pues buenos días. Mi nombre es María Lucía Barrón Estrada. Trabajo en el Tecnológico Nacional de México, en el Tecnológico de Culiacán específicamente. Desde hace 35 años hemos estado trabajando en diferentes instituciones del país dentro del sistema del Tecnológico Nacional de México. Inicialmente en el Instituto Tecnológico de Toluca, posteriormente en el Tecnológico de Aguascalientes y desde hace ya 30 años aquí en el Tecnológico de Culiacán. Mi formación es en el área de computación, soy licenciada en informática, egresada también de este Tecnológico de Culiacán. Estudié posteriormente una maestría en ciencias de la computación en el Tecnológico de Toluca y posteriormente un doctorado en ciencias de la computación también en el Instituto Tecnológico de Florida, en Estados Unidos. Mi área de especialidad son los lenguajes de programación y todo lo que tiene que ver con lo que es el desarrollo de software. Y específicamente en los años más recientes, voy a decir los últimos 20 años, hemos trabajado mucho en el área de desarrollo de sistemas computacionales aplicados a la educación. Estos sistemas computacionales pues han ido evolucionando porque inicialmente se trabajaba únicamente con la parte pedagógica en donde se implementaban modelos educativos, pero de manera digital. Posteriormente a estos sistemas se les agregó algunas características como el reconocimiento de, el reconocimiento de los usuarios, de las cosas que los usuarios tienen o las cosas que los usuarios conocen para poder hacer que esos sistemas fueran más avanzados con respecto a cómo pueden interactuar con un usuario con base en el conocimiento que tienen los usuarios del tema que están tratando de aprender. Estos sistemas se conocen como sistemas tutores inteligentes, en donde los sistemas tutores inteligentes intentan trabajar como trabajaría un tutor humano para poder enseñarle a un estudiante algún tema en específico. Y entonces estos sistemas tutores se adaptan a las necesidades cognitivas de los estudiantes y se adaptan también a lo que es el background que los estudiantes tienen. Posteriormente, utilizando técnicas de inteligencia artificial, agregamos a estos sistemas tutores inteligentes otras características como es el reconocimiento de emociones, porque las emociones son importantes en el proceso educativo para poder definir el estado emocional del estudiante y poder que el tutor o el sistema tutor actúe acorde a ese estado emocional. Y de eso es principalmente de lo que trata el libro, del desarrollo de sistemas aplicados a la educación que tienen características que se adaptan a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades. Ay, pues ya hasta se me olvidó la pregunta. Bueno, si me ¿Qué puede fue? platicar un poco de usted y también, pues, bueno, muy buena el resumen, pero pues platicar un poco de usted y su interés en este, pues de la educación y los sistemas inteligentes, ¿no? De las nuevas maneras de aprender y de enseñar. Bueno, pues mi nombre es Ramón Satarain Cavada, tengo un doctorado en Ciencias de la Computación, al igual que Lucía, ¿verdad? Yo estudié mi doctorado y mi maestría en el Tecnológico de Florida. Este, Durante muchos años nosotros trabajamos con los que se conocía antes como software educativo, ¿verdad? Participamos en concursos, en congresos, ganamos varios concursos a nivel nacional y cuando la inteligencia artificial empezó a generar un nuevo boom, podríamos decirlo así, ¿verdad?
pensamos nosotros que el software educativo tenía que tener algo así, ¿verdad? Que se adaptara a cada estudiante, ¿no? Que personalizara la forma de presentar los contenidos. Y de ahí nació la idea de trabajar con los tutores inteligentes, ¿verdad? Que es la base del libro, ¿no? Después salieron otras líneas de investigación. Una de ellas fue el reconocimiento de afecto, porque antes normalmente se tomaba en cuenta nada más la parte cognitiva, ¿verdad? Los errores que cometía el estudiante, el tiempo que duraba en resolver un ejercicio, etcétera. Pero la parte afectiva no se tomaba en cuenta. De ahí nació la idea de trabajar esa parte, las emociones, que es lo que empezamos a trabajar y es una de también de las secciones fuertes del libro. Entonces, en esto hemos trabajado con muchos estudiantes, ¿verdad? En sus tesis y en sus artículos, y hemos pues, publicado un buen número de artículos al respecto, ¿verdad? Y bueno, el libro, como lo comenta la doctora Lucía, está basado en sistemas, le llamamos sistemas inteligentes, particularmente los sistemas tutores, ¿verdad? En este caso, aplicados a la educación, utilizando técnicas de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es mi desarrollo, ¿verdad? Se podría decir dentro de esta área o línea de investigación. Ok, bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es, siempre está esta discusión entre hasta dónde están los límites de una máquina y los límites, pues, o las diferencias de aprender en un ambiente, vamos a decir, forma común, en que es un salón con un profesor al frente y todos los alumnos, ¿no? Y pues ahora, por ejemplo, con esta revolución del chat GPT, que pues muchos alumnos ya están haciendo sus trabajos ahí y todo eso, realmente, ¿cuáles son los límites o las diferencias entre tomar una clase con alguien presencial o no sé si han estudiado esto, o con una máquina, si hay como implicaciones psicológicas para el alumno, si hay limitaciones para el aprendizaje, o todo lo contrario, si quizás a través de una computadora pueda como ser mejor el aprendizaje? ¿Cómo han abordado este tema de pues, cuál es el límite de la máquina y cómo suplanta a un profesor, ¿no? Bueno, voy a contestar yo una parte y luego dejo que Ramón dé su opinión también. Cuando tú desarrollas un sistema computacional, este sistema computacional va a tratar de realizar algunas de las acciones que realiza un profesor normal. ¿Por qué necesitamos tener un sistema computacional que haga eso? Pues porque los profesores normalmente en un salón de clases tienen asignado un grupo de estudiantes y ese grupo de estudiantes tiene capacidades muy diversas, tiene un background también diverso porque no todos saben exactamente lo mismo, cada uno tiene diferentes conocimientos previos y entonces el maestro tiene que dar una clase y los estudiantes van a recibir la misma clase independientemente de si ellos tienen preferencias de aprendizaje de una forma o de otra. Y entonces el aprendizaje no se maximiza para cada uno de ellos, porque todos tienen que recibir el mismo contenido. Cuando tú te apoyas a través de un sistema computacional, el sistema computacional es capaz de darse cuenta de cuáles son las limitaciones del estudiante, cuáles son los conocimientos previos que trae, con qué se está equivocando al momento de hacer los ejercicios o cuáles son las cosas que está tardando más tiempo en resolver o en las que se está equivocando. Y entonces el tutor computacional reacciona dándole a los estudiantes lo que necesitan en ese momento. A lo mejor necesitan reforzar un tema como lo haría un profesor normal, o a lo mejor lo que necesitan es hacer más ejercicios, o a lo mejor necesitan hacer ejercicios de un grado de dificultad menor o mayor, dependiendo de cómo son las respuestas de los estudiantes. Y esto lo puede hacer de manera personalizada, lo que no puede hacer un maestro en un salón de clases, porque tiene alrededor de 30 o 40 estudiantes y no puede atender de manera personalizada a cada uno de ellos. Entonces,
Las ventajas de tener un sistema tutor es que te permite obtener información personalizada de tu aprendizaje. Sobre las implicaciones de usar los sistemas, pues nosotros nunca hemos pensado que estos sistemas en el corto plazo van a llegar a sustituir a los profesores. Van a llegar a acompañar a los profesores y a los estudiantes para que estos puedan tener una mayor aprendizaje en un tiempo límite, ¿no? Ramón. Bueno, es un tema bastante polémico en este momento, ¿verdad? Muy popular, lo de que menciona, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Disculpa. Bruno. Bruno, sí, perdona, Bruno, sobre el chat GPT, ¿verdad? Que es algo en este momento uno de los temas más, pues, más comentados, ¿no? En esto de la educación y todo eso. En el caso de nosotros, pues los sistemas tutores inteligentes que comenta Lucía, pues ya tienen muchos años, ¿no? El, el, el construir un sistema tutor que no sea humano, ¿verdad? Pues siempre tiene una gran ventaja, ¿no? En primer lugar, que lo puedes usar en cualquier momento, ¿no? Desde tu casa, desde cualquier dispositivo. Y como dice Lucía, personalizar los temas que se van a tratar de aprender, ¿verdad? Ahora que está pasando lo del chat GPT, ¿verdad? Seguramente toda la comunidad que está trabajando en esta área de tutores inteligentes, pues está viendo la manera de incorporar estas aplicaciones, ¿verdad? Que te dan una gran ventaja, ¿no? Pero el chat GPT no incorpora todavía muchas cosas, ¿verdad? Que incorporan los tutores, como es, por ejemplo, el reconocimiento de afecto, ¿verdad? O de las emociones. El chat GPT responde lo mismo a todo el mundo, ¿verdad? Todavía no hace esa personalización, ¿verdad? No toma en cuenta que tú eres, por ejemplo, un joven de 10 años o que eres una persona ya adulta, ¿verdad? De 20 años. No toma en cuenta tu estado emocional en un momento dado. Está comprobado que dependiendo de tu estado afectivo es cómo aprendes tú. No es lo mismo estar aburrido, por ejemplo, a estar enganchado, ¿verdad? En un momento dado, o comprometido. Entonces, todo ese tipo de factores que está comprobado que son importantes para estar en un estado listo para aprender, ¿verdad? No los toma en cuenta todavía este tipo de herramientas. Sin embargo, ¿verdad? Pues, yo creo que es un tema que seguramente los próximos trabajos, o tal vez hasta en este momento ya se están publicando trabajos relacionados con, con estas herramientas, con estas aplicaciones dentro de los tutores inteligentes, ¿verdad? Entonces, nosotros ya estamos tratando de meternos, ¿verdad? Con esta clase de sistemas inteligentes también, para, para ver en qué momento, en qué parte podamos incorporarlos y hacer mejores tutores, ¿verdad? En nuestro caso. Me llama mucho... adelante. Perdón, también hay que comentar que hasta ahorita todo el entrenamiento que se ha hecho para este tipo de sistemas como el ChatGPT y otros que existen, está basado en la información que existe diseminada a través de toda la red de Internet, ¿no? Y te genera muchas respuestas que no son totalmente ciertas, te generan cosas falsas inclusive, te puede generar respuestas que no son acordes a lo que tú estás preguntando, pero además también te puede generar muy fácilmente respuestas habladas o en textuales, en un idioma, en cualquier idioma casi del mundo, pero tienen que ser respuestas textuales. Cuando tú ya empiezas a usar simbolismos, como no hay tanta información en Internet con el uso de simbolismos y todo eso, entonces el ChatGPT ya no es tan efectivo.
puede ser muy efectivo para darte respuestas simples de qué significa esto, para qué significa aquello, o cuál es el proceso para esto, es la información que está a través de toda la red, pero no para cuestiones, por ejemplo, matemáticas, algebraicas, en donde ya requieres otro tipo de conocimiento y no está todavía implementado en estas herramientas. No digo que no va a estar implementado próximamente, ¿verdad? Pero sí. Ahora, la herramienta, como comentaba Ramón, nosotros también ya empezamos a tratar de incursionar en esta área. La herramienta sería muy útil para poder dar retroalimentación a los estudiantes con respecto, por ejemplo, a los ejercicios. Hay mucha investigación que se hace cuando los estudiantes están aprendiendo, por ejemplo, a programar en un lenguaje. Y entonces un maestro que tiene un grupo de 30 estudiantes y los pone a hacer un programa, pues cada estudiante puede resolver el problema en 30 formas diferentes. O sea, cada quien tiene una forma muy diferente de hacerlo. Y darle retroalimentación a esos estudiantes, pues es una tarea titánica. Hay sistemas que ya se están desarrollando para poder hacer esa retroalimentación, pero el ChatGPT, por ejemplo, podría ser una buena herramienta para enseñar a los programadores novatos y darles una retroalimentación de su código, porque de eso hay mucha información en Internet y es muy efectiva la respuesta que te da para decir, dime si este pedazo de código hace esto y te va a decir que sí. Obviamente, pues también depende de la dificultad del código que le estés presentando, ¿no? Pero para los programadores novatos creo que ya tenemos esa herramienta y habría que buscar la forma de conectarnos a través de alguna API que puedan ellos presentar para poder utilizar esa información y que sea benéfica para los estudiantes al momento de depurar su código. ¿Ustedes dirían que estas como herramientas, sistemas, por ejemplo, Educa, Samna, Fermat o Memorato, son más intuitivos a la hora como de leer al usuario? ¿Y cómo funciona esto, o sea, de reconocimiento de afecto? O sea, si el sistema reconoce el estado de ánimo de una persona, de un alumno, se adapta para tener diferentes, o sea, para recibir diferentes instrucciones para poner un ejercicio si el alumno lo nota deprimido, feliz o emotivo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la programación en ese sentido? Bueno, yo voy a hablar primero yo de cómo reconocemos el afecto y luego que Ramón hable de cómo reaccionamos a eso, ¿no? Cuando tú estás utilizando una computadora, tú estás emitiendo muchas señales. Una de ellas, por ejemplo, es ahorita que tenemos la cámara está viéndonos a nosotros y el sistema puede estar tomando fotografías. Esas fotografías se analizan y después de analizarse se obtiene a través de un reconocedor, utilizando la inteligencia artificial, un estado emocional. Las emociones, tú tienes que utilizar un modelo para saber cuáles son las emociones que te interesa reconocer. Las emociones básicas, como las que maneja Ekman, por ejemplo, que me dice que estás feliz o estás cansado o estás triste, no me sirven mucho para ver cuestiones del aprendizaje, porque no me va a decir nada que tú estés muy feliz en una clase. Sin embargo, hay otras emociones que se llaman emociones secundarias, que es un modelo diferente del de Ekman, en donde se manejan emociones que tienen que ver con el aprendizaje, por ejemplo, aburrido o comprometido o excitado. Esas emociones tienen que ver con el aprendizaje porque cuando un maestro está dando una clase y se da cuenta que un estudiante está aburrido, el maestro reacciona diciendo, ¿por qué este estudiante está aburrido? ¿Está aburrido porque no me está entendiendo? O tal vez está aburrido porque todo lo que yo estoy diciendo ya se lo sabe. Entonces, hay dos cosas. Yo puedo pensar, a lo mejor si yo conozco a ese estudiante, puedo decir, pues ese estudiante ya trae este conocimiento y se está aburrido porque no tiene nada que hacer. Y entonces a ese estudiante en particular, tú lo puedes retar poniéndole un ejercicio de un nivel más alto o cosas así, ¿no? Pero ¿cómo le haces para reconocer la emoción de que está aburrido? Ah, bueno, pues nosotros utilizamos diferentes señales que se emiten a través del cuerpo, como son las expresiones faciales, como son también la voz o como es también las señales cerebrales que se emiten a través de nuestro cerebro. Y entonces utilizamos una diadema para poder captar esas señales cerebrales y posteriormente, como es muy difícil que cuando tú estés tomando una clase tengas una diadema puesta, pues lo que hicimos fue relacionar lo que son las imágenes que se tomaron de una persona
con la señal cerebral para decir, cuando tiene esta cara, está comprometido, o cuando tiene esta cara, está aburrido, o cuando tiene esta cara, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces utilizas las señales de las caras, por ejemplo, para poder determinar el estado emocional que tiene que ver con el aprendizaje. Pueden ser muchas señales distintas. Hemos trabajado, por ejemplo, con el celular, con los datos que te da el giroscopio, el acelerómetro, para saber si tienes el teléfono de una forma o de otra forma. Otros investigadores han trabajado, por ejemplo, con la forma en cómo tú tecleas, qué tan fuerte le das a las teclas o qué tan fuerte agarras el mouse o qué tan fuerte estás sentado en una silla con ciertas posiciones para determinar el estado emocional. Nosotros en particular trabajamos con lo que son las imágenes de la cara. En un tiempo trabajamos con la voz y con las señales cerebrales principalmente. Y ahora sí, que Ramón continúa con la parte de cómo se transforman esas señales en la parte del tutor inteligente. Bueno, Bruno, en realidad todo esto del reconocimiento de emociones y de muchas cosas más, la base está en lo que se llama aprendizaje máquina, ¿verdad? Ahorita todo el mundo en la inteligencia artificial está apasionadamente metido en esto, ¿verdad? Y últimamente lo que se conoce como aprendizaje profundo, deep learning. Tú, por ejemplo, a una máquina le puedes dar 1000 fotografías de personas que están tristes y luego le das 1000 fotografías de personas que están felices y luego le das 1000 fotografías de personas que están enojadas, por ejemplo, ¿verdad? Y después, cada una de esas fotografías van etiquetadas con su emoción, triste, feliz, enojado, ¿no? Entonces la máquina va aprendiendo a detectar, por ejemplo, con el rostro, la forma de los ojos, la forma de la boca. No es lo mismo una persona que está feliz, ¿verdad? A una persona que está enojada, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces la máquina detecta una serie de puntos en el rostro para determinar que una persona está triste o enojada. Entonces cuando le das una nueva fotografía de una nueva persona, la máquina hace una como comparación, ¿verdad? Para ver a cuál se parece más. Si a todas las fotografías que están de personas que están tristes o enojadas o felices. Y en base a eso determina esta persona está enojada, ¿verdad? A cuál fotografía se parece. Y lo mismo pasa con el texto, por ejemplo. Si tú quieres detectar en expresiones, si esa expresión, por ejemplo, no sé, puede ser cualquier información de texto, esta expresión puede ser positiva o puede ser negativa, ¿verdad? Puede ser una crítica o una alabanza. Entonces tú le metes a la máquina 1000 expresiones de alabanzas y 1000 expresiones de lo contrario, ¿no? Y las etiquetas. Entonces, cuando agarra y lee una nueva expresión, ve a cuál se parece más la máquina. Eso es parte del aprendizaje máquina. Y así detectas emociones, así detectas, no sé, polaridades, detectas estilos de aprendizaje. En el caso de nosotros, en varios de los unidades que presentamos, varias de estas aplicaciones, detectamos estilos de aprendizaje, detectamos emociones y otras cosas, ¿no? Pero basados en el aprendizaje máquina. Y el libro al principio presenta redes neuronales, presenta lógica difusa y presenta genéticos, algoritmos genéticos, que es la base, ¿verdad? De lo que trabajan todos estos sistemas de identificación o reconocimiento de estilos de aprendizaje, de emociones, de polaridades, etc. Y, por ejemplo, ¿hay alguna manera, bueno, no sé cuánto tiempo llevan como implementando, me imagino que ya un par de años con estos sistemas, ¿no? De evaluar si los alumnos que han tomado, han sido educados a través de estos sistemas han mejorado su rendimiento o si hay un estilo de aprendizaje que funcione más. ¿Hay como datos que nos indiquen que hay un sistema que funcione mejor o que se ha mejorado la eficiencia?
En todas las investigaciones que hemos desarrollado, en este caso, por ejemplo, los sistemas que se presentaron son sistemas que tienen aproximadamente entre 10 y 15 años que estuvieron en desarrollo y luego ya en uso, ¿no? En todos los casos, nosotros, como parte de la investigación, una parte es desarrollar el sistema y la otra parte es usar ese sistema con los estudiantes para analizar la información que se genera a partir de este. En todos los casos, el rendimiento de los estudiantes fue positivo y significativamente diferente a partir de una enseñanza tradicional con una enseñanza con los sistemas. Pero además, en muchos casos, no únicamente se evalúa la ganancia de aprendizaje, cómo aprenden mejor los estudiantes, con el sistema o sin el sistema, o con un enfoque tradicional, sino también se evalúa, por ejemplo, la motivación, cómo se sienten más motivados los estudiantes, porque ese es un aspecto fundamental cuando tú estás aprendiendo o en un entorno educativo, que estés motivado para el aprendizaje. Se evalúa también el grado de inmersión y así sucesivamente se evalúan diferentes cosas. Entonces, todos los trabajos que nosotros presentamos están respaldados por resultados estadísticos en donde se hace el análisis de la ganancia de aprendizaje y algunos otros elementos. Sí, así es. Realmente para poder publicar un artículo en donde tú estás presentando una nueva tecnología, pues de aprendizaje, tienes que hacer pruebas y comparaciones entre métodos tradicionales en donde no se utilizan estas tecnologías y, y tu tecnología, ¿verdad? Entonces, tomas un grupo y lo divides entre dos y a unos le aplicas una técnica y al otro le aplicas pues una segunda técnica como la que tú estás creando, ¿no? Y haces comparaciones y de ahí pues salen los resultados, ¿verdad? Entonces sí tienes que evaluar definitivamente todo esto, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahora que ya tienen publicado este trabajo, ¿hacia dónde va su investigación ahora? O sea, ¿qué están explorando? Me imagino, ahorita con lo del COVID, pues todo el teletrabajo, la educación, todo pues se hizo a través de las redes, ¿no? Se demostró que pues, no se necesita estar en muchas ocasiones Sí. presente físicamente, pues para poder desarrollar más allá de la parte social, ¿no? ¿Y hacia dónde va su trabajo ahora, ¿no? A partir de todo lo que está pasando. Bueno, voy a hablar yo ahora yo primero. Nosotros tenemos ya algunos años también trabajando con esta tecnología llamada realidad aumentada, ¿verdad? Últimamente, emergió una nueva área, ¿verdad? Relacionada que es la realidad extendida, ¿verdad? En este caso, hemos desarrollado algunas tecnologías de aprendizaje para áreas de matemáticas, para áreas de física, ¿verdad? De química, utilizando la realidad aumentada, ¿verdad? También estamos trabajando con reconocimiento de personalidad. Hasta ahorita habíamos trabajado nada más con la parte de emociones, en la parte afectiva, ¿verdad? Pero el reconocer la personalidad de un individuo, en este caso de un estudiante, también es importante, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando, ya tenemos varias publicaciones sobre eso y bueno, pues esas son algunas de las áreas que hemos estado en nuestra línea de investigación. No sé si quieras agregar algo, ¿sí? No, básicamente es eso, es la línea que estamos abordando en este momento. Pues bueno, excelente. Bueno, nos quedan 4 minutos de lo que teníamos programado. Digo, tenía muchas otras preguntas, pero básicamente creo que hablamos del núcleo del libro, ¿no? Podríamos profundizar mucho más. No sé si gusten agregar alguna otra cosa. Por mi parte, en nombre de la editorial, pues muchas gracias por haber tenido la confianza de publicar con nosotros, por conceder esta entrevista. Y no sé si tengan algún comentario que quieran agregar para quien pueda ver este video en un breve futuro. Bueno, pues yo solamente agregar que creo que el libro
este libro es diferente a muchos otros que existen, ¿verdad? Ya que al principio se presentan de una manera muy sencilla, creo yo, clara, lo que viene siendo las bases para meterse a desarrollar sistemas como los que se presentan en la segunda parte. Entonces nos metemos con lógica difusa, con redes neuronales, o sea, todo lo que viene siendo el aprendizaje máquina, y después ya se presentan desarrollos utilizando estos fundamentos, ¿no? Entonces es algo, creo yo, diferente, ¿verdad? A lo que encuentra uno normalmente publicado, ¿verdad? Sí, Ok, yo perfecto. quisiera Adelante. pues también darle las gracias a la editorial por habernos permitido publicar este trabajo. Nuestro interés principalmente es dar a conocer las tecnologías que hemos desarrollado durante varios años y ver cómo éstas han ido evolucionando, incorporando cada vez los avances que se tienen dentro del área de computación. Como comentaba el doctor Ramón, hemos estado recientemente incorporando otras nuevas tecnologías y tenemos otros trabajos en donde también han participado estudiantes de los 3 niveles educativos, licenciatura, maestría y doctorado, en donde ellos son los principales desarrolladores de estos trabajos, en colaboración siempre con el grupo de investigación que pertenece a los laboratorios de computación afectiva y el laboratorio de tecnologías inteligentes aplicadas a la educación del Tecnológico de Culiacán. Entonces, pues les damos las gracias por habernos permitido publicar este trabajo y esperamos seguir en colaboración en un futuro cercano. Bueno, pues gracias a ustedes. Voy a dejar de